Cuánta riqueza que hay en este lugar, cuánta gracia de Dios. Es una bendición. Salvo lo que dijo Bernardo, eso de que a Hugo se le volaron las chapas. Se zafó, ¿no? Estamos haciendo una reunión, pues nos sentimos ofendidos, ¿no? Y algo vamos a hacer de sanidad, porque que nos agredan así. Hace un par de años atrás estábamos de vacaciones y mi hijo menor, que anda por ahí, encontró una remera con una inscripción adecuada que explicó esto. Y era una remera que tenía una mano con un dedo apuntando para arriba y decía: esto no es una pelada, es el casco protector de una mente superior. Y tenía razón. Hermanos, dice la palabra que su palabra es espíritu y es vida. Y yo dudo de lo que yo pueda decir, pero no dudo de lo que Dios te pueda dar a vos. Quizás en el contexto y en la formación de cada uno algo signifique distinto. Y no es mi deseo de lo que yo diga te ofenda, te lastima o algo por el estilo. Por eso quiero invitarte, es mi oración, de que la palabra que yo suelte sea del Señor y que la palabra que vos recibas sea ese espíritu que vivifica. Porque una palabra mía, un concepto te puede ofender, lastimar o no sé, y no es la intención. Mi deseo es que acá el Señor nos edifique a todos. Amén. Así que esa palabra llegue a tu vida. Quiero decirte desde dónde voy a hablar. Una vez fui a una charla de perfeccionamiento docente. Yo enseñaba matemáticas y se para la docente que daba el curso de perfeccionamiento y dijo: les quiero decir desde dónde hablo. Yo soy comunista, ateo y militante. Y este es mi marco de referencia desde donde yo veo todas las cosas. Y me pareció genial. Claro, yo no comparto el marco que ella tenía, pero sí me parece que uno no puede hablar fuera del contexto de lo que es su vida. Y yo quiero decir que soy un apasionado de la Iglesia de Cristo. Y en especial un apasionado de la iglesia local, de mi iglesia. Y un apasionado también por las almas que todavía no conocen al Señor. Eso soy yo y desde ese lugar te quiero hablar y quiero compartir parte de lo que el Señor me ha dado y ha hecho de mi vida. Porque de la iglesia a mí me llamó el Señor. Serví al Señor en términos kirchneristas, milité en la iglesia. Y militando en la iglesia y sirviendo en la iglesia, el Señor me llamó. Y amaba tanto a la iglesia que abandoné todo, a pesar de mi familia, de muchos líderes de la iglesia, y los pastores acá son testigos, y me fui a preparar porque tenía una fuerte pasión por servir en las cosas del Señor. Ahora, ninguno de nosotros es un guachito espiritual, con perdón de lo espiritual. Es decir, todos tenemos una herencia. Nadie nació solo a la vida. Y claro, de un repollo. En el profeta Isaías hay un pasaje muy precioso que dice: mirá la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Le habla a Israel, dice: ese es tu ADN. Mirá tus antecedentes, mirá de dónde, cuál es tu origen. Y mi origen se remonta a cuando yo no había nacido, no existía, ni mi mamá existía. Pero sí existía un abuelo que conoció al Señor, porque la madre católica, apostólica y romana le dio una Biblia. Como él se vino a la Argentina y no sabía hablar español, después de trabajar se encerraba en su pieza y leía la Biblia en italiano. Y ahí él se convirtió. Y se llenó de pasión por el Señor y por las cosas del Señor, a tal punto que decidió volver a Sicilia a evangelizar a sus familiares. No tuvo más feliz idea que contarle que en América había descubierto una perla de gran precio. Y los que estaban allá se imaginaban que por haber venido a América venía con los bolsillos llenos. Así que cuando él llegó, lo esperaban, dijeron: de acá nos salvamos para siempre. Y cuando él sacó el evangelio y le habló de la perla de gran precio, recibió una patada, ustedes ya saben dónde, ahí donde la espalda cambia de nombre, lo echaron de la familia y lo desheredaron. Y fue un gran sufrimiento, pero él fue fiel a su Señor, perdió su familia,
lo despreciaron. Y ahí él empieza a desarrollar una fuerte pasión por el Señor a pesar de las condiciones inaceptables. Se casa y antes de casarse busca esposa en un lugar donde no habían chicas creyentes. Y él hace un pacto y le dice, Señor, yo me voy a casar con la primer chica que no se ría de ti. Cuando yo dé testimonio y no se ría, esa será mi esposa. Porque todos se burlaban de que él era evangélico. Y la primer mujer que no se rió del Señor, dice, no te ríes de esto, no, contame más, esa es mi abuela María. Miren la forma de buscar novia. Señor, esa va a ser. Y tuvieron 4 hijos y llevó a su hija mayor pequeña a la escuela. Y no se la recibieron en la escuela porque no había sido bautizada en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y se desesperó, le voy a decir por qué se desesperó. Porque querían que sus hijos sí leyeran la Biblia. Él no sabía leer, pero quería que sus hijos pudieran leer la Biblia. Así que por amor al Señor y al Evangelio, cargó a sus 4 hijos y se volvió a la Argentina. Y empezó la obra y en su casa se empezó un testimonio. Y cuando ya fue grande, juntó a sus hijos y le dijo, hijo, les he dado todo en la vida. Yo quiero que me permitan que la casa familiar quede para la iglesia. Ningún problema, papá. Él amaba tanto a la iglesia que no le dejó la casa familiar a los hijos, se la dejó a la iglesia. En la casa de mi abuelo hay una iglesia. No es bautista de los hermanos libres, pero bueno, cuenta, suma. Pero hablo de cosas que yo no sabía. De esto me enteré de grande. Yo no sabía por qué empecé a amar a la iglesia y me di cuenta que empecé a amarla antes de haber nacido porque había un gen espiritual que amaba a la iglesia y amaba las cosas del Señor. Amén. Esa beta tiene que ver también con otra beta que son mis padres. Yo tengo una fotografía de ver a mis papás todos los sábados preparando la lección de la escuela dominical en el... ¿Quiénes recuerdan el expositor bíblico? Por favor, dígame que alguien... Porque ellos eran maestros de la palabra, predicaban. No eran pastores, mi papá gasista, no pudo estudiar, él no tenía formación. Pero él aprendió a leer, a predicar la palabra y a enseñarla junto con mi mamá. Nosotros nos íbamos al grupo juvenil, nos íbamos al centro con los jóvenes de la iglesia, ellos con la Biblia abierta y el expositor. Volvíamos y no se dormían hasta que no golpeamos la puerta. Y estaban en el dormitorio con el expositor bíblico. Entonces eso fue quedando y me doy cuenta que esa es la piedra donde yo fui cortado y el hueco de la cantera de donde yo fui arrancado. Y esa pasión por la iglesia y por las cosas del Señor se afirmó y creció al lado de unos queridos pastores a quien yo hoy quiero honrar delante de todos ustedes. Un incansable predicador del Evangelio, predicador, pastor, evangelista y misionero, con una verdadera pasión por las almas. Un pastor que era capaz de abandonar las 99 para ir a buscar a la perdida. Aunque las 99 se quejaban. Y siempre las 99 se van a quejar porque van a clamar por la atención pastoral. Pero el pastor de pastores fue capaz de dejar las 99. Nosotros cambiamos la Biblia y decimos, más vale pájaro en mano, más vale uno en la iglesia. El Señor dijo, no, estos 99 ya están, aunque chamuscados, van a llegar al cielo. Así que los dejo y voy por aquel que no va a llegar y que está perdido. Amén, hermanos. Y esos pastores despertaron pasión. Y de lo que hoy se habla, me dijeron que hable del altar en la ciudad. Y hoy se habla mucho de ser pastores de la ciudad. Yo caminé al lado de un pastor que iba caminando así, agarrando la ciudad y sintiéndose dueño de la ciudad. Me agarraba y me decía, Hugo, vamos que tenemos que hablar con el intendente. Y yo, ¿qué tengo que ver yo? Parece que yo le daba un poco de ánimo. Cacho, acompáñame que vamos a ir al gobernador. Jorge, vamos a la radio y a la televisión. Y entonces nos criamos en una iglesia con un pastor que pisaba la ciudad como que era de él. Me acuerdo en tiempos de la represión, en todas las ciudades había una comisión de moral y ética. Analizaban las películas que había que pasarse en el cine.
¿Quién estaba en esa comisión? El pastor de la iglesia. Y entonces el pastor nos formaba en eso. Y dice, acompáñenme. Me acuerdo que fuimos a ver con el pastor la película, ¿cómo es esta de la de la posesión? El exorcista. Y entonces llega el pastor así, pisando como acabo yo. Y estos son jóvenes de mi iglesia que vienen conmigo. Y ahí estamos. Y entonces empezamos a beber eso, y a mamar eso, y a incorporarlo. A saber de que la tarea no es en la iglesia por la iglesia, sino es en la iglesia por el mundo no alcanzado. Y entonces empezamos a crecer. Y estos pastores entendieron que ya no es tiempo de siembra, es tiempo de cosecha. Alguien que diga amén, por favor. Algunos todavía tienen el pasaje de Isaías, qué bueno que son los pies de aquellos que anuncian. Pero el Señor dijo que no es tiempo de anunciar. El Señor dijo, oren para que el Señor levante obreros para la cosecha. Algunos están sembrando, te ha equivocado, hermano. Los campos están. Oren para que el Señor levante. ¿Qué obrero? Que levanten la cosecha, no que siembren. Decí conmigo, es tiempo de cosecha. Así que estos pastores a quienes honro delante de ustedes, a Roberto y a Azucena. Empezaron a orar por obreros, empezaron por 10, y les voy a decir algo, son abusadores del Señor. Después pidieron 20, después pidieron 30, no sé a cuántos, pero déjenme recordar a algunos amigos de ahí, de la calle Güemes 355 Sur, que bajo la enseñanza, la inspiración, la exhortación, la corrección y la disciplina de Roberto, salimos a la obra. De ahí salió el pastor Diego Flores, a Tostado Santa Fe. De ahí salió Jolie Flores con su esposo David, que aunque no era de la iglesia, era de misiones, pero se fueron a la obra misionera, a Berizo. Daniel Flores en la zona oeste, Augusto Valverde en Bahía Blanca, en Estados Unidos, Miguel Valverde en Bariloche, el Enrique Quique Galarza en Salta, su esposa Ana María, el Cacho, su esposa Norma Lazo, de ahí salimos todos, Sergio Ortiz, su esposa Nancy Santamaría, pastores en San Juan, Carlos Díaz en Paraguay, su esposa Ruby Santamaría, también en Paraguay, Marcelo Díaz, que lo veo por allá atrás, Mirta Dávila, Juan Antonio Tripoloni, César Oviedo, Liliana Paso, Telma Paso, Alejandra Paso, el negro Castañeda, el misionero alemán, Rubén Márquez y su esposa Graciela Cocinero en Necochea, José Penisoto, en Río Negro está su hijo acá presente, Jorge Márquez y Marta Molina en Uruguay, y quien les habla, y muchos otros que yo no, y otros más que el Señor ha levantado de sus congresos y visitas. Dios les dio un vientre pastoral para engendrar pastores. Ellos entendieron que es necesario orar por obreros que levanten la cosecha. Y de ahí salimos. Y entonces me di cuenta que lo que Dios ha hecho no empezó conmigo, empezó con mi abuelo, empezó con mis padres y siguió con mis pastores. Es algo que viene de Dios y a través de ellos y en ellos
Aprendí esto, que el mejor altar que honra y glorifica al Señor es una iglesia que crece, se moviliza, que impacta e influencia en la ciudad. Lo creo de corazón. Creo que una iglesia que crece, pero no solamente que crece, porque hay iglesias que engordan hacia adentro, son iglesias celulíticas. Estoy hablando de iglesias que crecen, se movilizan, impactan e influencian la ciudad. Eso glorifica el nombre de Dios. Eso honra el nombre de Dios. Una iglesia que se presume de luz y está escondido en la sociedad y oculta en las paredes de un templo. Ya el Señor dijo que no sirve, sigue siendo luz, pero no cumple la función. Una iglesia que no sala, seguirá siendo sal, pero ha perdido la esencia, que es ser luz del mundo y sal de la tierra. No somos luz de la iglesia, ni sal de la iglesia. Somos iglesia y somos pastores para el mundo. ¿Quién dice amén? Tenemos que mirar para afuera. Por eso no les quiero hablar de la última teoría que escuché en YouTube o me llegó un DVD o en una conferencia. Les quiero hablar de una convicción que tiene una herencia espiritual. Les quiero hablar de un testimonio y quiero decirles que estoy convencido de que el plan de Dios pasa por la iglesia local. Qué bueno estar entre pastores y decirle: el problema no lo tiene la convención bautista, el problema no es de la asociación de pastores. Pastores, el problema es nuestro. Si la convención no crece, es porque la iglesia no crece. Y la iglesia no crece más allá de lo que nosotros crecemos. Qué bueno que acá no hay diáconos, para que después no nos revuelvan esto. Lo digo en toda confianza, porque sé que ustedes me van a entender. Porque nosotros somos los responsables, hermano. Una convención vigorosa será cuando tengamos iglesias fuertes y no iglesias escasas. Tenemos liderazgos fuertes e iglesias flacas y vacías. Necesitamos iglesias que crezcan. Y cuando hablo de crecer, estoy hablando de que le estamos ganando el terreno al diablo. No estoy hablando de crecer por crecer. Cuando crece el reino de Dios, disminuye el reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Cuando una iglesia crece, te voy a decir lo que empieza a pasar. La iglesia empieza a ser sentida en la ciudad. Y de pronto nos llama el intendente de la ciudad. Y dice: Pastor Hugo, necesito hablar con vos, nos podemos encontrar. Acordamos un día, fui y me encuentro que estaba todo su equipo con él. Digo: ¿qué querrá? Y me dice: Pastor, te quiero ser totalmente honesto. Los políticos ya hemos hecho mucho desastre, ya hemos metido la pata muchas veces. Hace falta gente distinta. Y ustedes han hecho una marca en la ciudad. Ustedes han dejado una marca en la ciudad. Lo que yo te llamo es para ofrecerte un lugar para que lo que ustedes saben hacer lo hagan acá. Queremos ofrecerte que seas el primer candidato en nuestra lista. Ahora, no venía a hablar conmigo porque yo sea político o intelectual, él me vino a buscar porque la iglesia ha dejado una marca en la ciudad, hermano. Él me vino a buscar porque la iglesia no pasa desapercibida. Y él me dice: mira, lo que ustedes hacen y como lo hacen, queremos que lo hagas acá. ¿Podrá ser? Eso empieza a suceder cuando una iglesia tiene presencia. Decí conmigo: presencia. Decí conmigo: influencia. No puede pasar desapercibida. Los que gobiernan la ciudad empiezan a reconocer que necesitan a la iglesia del Señor. Me di el lujo de decirle que no. Y cuando todo parecía que terminaba la charla
le digo, pero tengo una propuesta para ustedes. Y me mira, la propuesta era de ellos para mí. Digo, ustedes me han buscado a mí, pero en verdad que a mí no me necesitan. Yo tengo la persona que ustedes necesitan. A esa persona la pongo yo. Yo no soy la persona adecuada. Y entonces le dije, mi mano derecha es el pastor David Sleder. Él es el presidente de la Mutual. Él es contador. Está terminando abogacía. Él está al lado, nada de lo que hago o dejo de hacer, él está afuera, él está conmigo. Él es la persona adecuada para esa tarea. Yo quiero recomendarte a esa persona. Me miró. Bueno, dijo. Bueno, se la hago corta. Pastor, me dice, lo que yo te ofrecí a vos, mantengo todo con él. Yo digo, lo van a poner tercero, cuarto en la lista. Lo que yo te ofrecí a vos, lo sostengo, lo mantengo, él va a ser el primer candidato. Y así fue que empezó la campaña y él era el primer candidato en la ciudad. Y a mitad de la campaña, la presencia de David fue de tanta bendición, de tanta inspiración. Un día va a un congreso de la juventud del partido y el intendente le dice, hablarle algo a los jóvenes, le dice. Decirle algo a los jóvenes. Así que David se paró ahí y le dice, muchachos, los felicito, ustedes quieren cambiar la ciudad, qué bueno que los jóvenes se involucren. Yo tengo dos cosas para recomendarle de un gran sabio de hace muchos años que le recomendó a uno de sus, él era el mentor de uno de sus discípulos. Y yo quiero decirte algo, que nadie te desprecie por ser joven. ¿Le suena conocido? Y ahí estaban, tum, 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 pum, 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 pum. Porque ser joven no es esto, no es lo otro, que nadie te desprecie, vos podés transformar para bien la ciudad, qué bueno. Pum, pum, pum. Y el segundo consejo que tengo para darte es, sé ejemplo. Porque muchos jóvenes no son ejemplo. Han abandonado el estudio, andan con las drogas, toman vino, se meten en política para ganar dinero. Ser joven no es todo, hay que ser joven y ser ejemplo. Termina y se baja. Y el intendente lo mira y le dice, ¿de dónde sacas eso? Entonces lo mira y le dice, de la Biblia. ¡Ah! Sí, es verdad. Ya le hemos regalado a todos los pastores una Biblia de cada color. Pero no la leen. Una iglesia de influencia. Empiezan a suceder de esas cosas. ¿Me entendés? Una iglesia de influencia empiezan a suceder cosas que de otra manera no suceden, no se abren. Porque el que más tiene, más le será dado. Al que se le dio 10, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Producir 10. ¿Cuánto se llevó? ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio el amo? ¿No le dio 10 más? ¿Cuánto se llevó? No, se llevó 21, porque el uno que no había hecho nada, se lo agregó. Entonces de pronto se te abren puertas, hermano. Se te abren puertas que no sabes cómo es el asunto, pero el Señor te abre nuevas oportunidades. Por eso, cuando tenemos una actitud de conservar y de cuidar, no es del Señor. Ayer hablaba con algunos pastores y digo, parece el síndrome de Gedeón. Están escondiendo los pocos granos que tienen porque vienen los filisteos y se los roban. Y se la pasan llorando, porque somos pocos, porque tenemos poco, y lo poco que tienen, el Señor, lo guardan. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez tiene menos. Cada vez menos, se achica más el asunto. Viene el Señor a Gedeón y le cambia la mentalidad. Y le dice, varón esforzado y valiente,
La verdad que lo tenía muy escondido los de Forzado y Valiente. Ni él estaba enterado. Y a lo mejor el Señor puede despertar algo que vos tenés escondido también en esta mañana. El Señor mira lo profundo y ve que ahí hay un hombre forzado y valiente que no lo ha sacado a luz. Y le dice, con estas tus fuerzas vas a vencer a los madianistas. Es increíble cómo de pronto el Señor, con lo único que uno es, con lo poco que es, el Señor hace grandes cosas. Ayer el presidente decía, somos personas ordinarias. Sí, y Dios hace cosas extraordinarias con personas. ¿Quién dice amén? Dale un aplauso al Señor. Plena crisis del 2012, estábamos inaugurando un edificio para todos los consultorios nuevos que tenemos, para la radio, la televisión y la administración de la Mutual, un edificio nuevo. Lo invitamos al intendente que venga. Él viene y tiene unas palabras y dice, no voy a decir mucho, voy a decir solamente lo que hoy dije en mi gabinete antes de venir acá. ¿Cómo puede ser que en tiempos de crisis, donde todo el mundo cierra y despida, los evangélicos dan más trabajo? Decí conmigo, es el Señor. Decí conmigo, es el Señor. No limitemos al Señor a lo que tenemos. No limitemos al Señor a lo que somos. Hay mucho más de Dios. Si Dios se limitara a nosotros, está en el horno el Señor. Pero Él no tiene la limitación de nuestra vida. Él no mira con escasez ni con mezquindad. A Israel lo retó. Dice, ¿qué están haciendo? ¿Quién se cree que soy yo? Yo soy el dueño de todo el oro y la plata, le dice. Ellos estaban contando con lo que había en tesorería. Pastor, ¿seguís contando lo que hay en tesorería? Tu tesorería está en los cielos. Tus recursos están en los cielos. Si tus recursos son la tesorería de la iglesia, nunca vas a ir más allá de donde hoy estás. En el nombre de Jesús, amén. ¿Lo entendiste? ¿Lo recibiste? Yo creo, como dice Rick Warren, y aunque, bueno, por ahí dicen que no hay que ir muy lejos a buscar gente, pero al menos este es bautista, no sé, qué sé yo. Pero creo que todos leyeron más o menos Vida con propósito, Iglesia con propósito, y nos podemos recordar algunas cosas que él dice. Él dice que el crecimiento, y lo quiero decir como él lo dice, el crecimiento exponencial, no el crecimientito. ¿Me entendés? No ese crecimiento que pasan 20 años y no se notó. El crecimiento exponencial honra a Dios. Honra a Dios. Y toma el pasaje de Isaías que dice, Él es el único que lo pudo hacer. Señor, tú multiplicaste el número de tu pueblo. Tú lo multiplicaste y trajiste honor a ti mismo. ¿Cómo trajo honor a su nombre? Multiplicando a su pueblo Israel. La multiplicación de la iglesia trae honra al nombre de Dios. Yo lo creo, hermanos. Yo lo sostengo. Yo creo que una iglesia creciente es un altar que honra el nombre de Dios en la ciudad. Segundo, dice que el crecimiento exponencial captura la atención del mundo no creyente. Sí, cuando hay una iglesia que empieza a impactar a la ciudad, la gente pasa así. Una vez fui a tener una reunión con el obispo, con perdón con los que están en contra de las reuniones con los católicos, pero tenía que ver con otros menesteres. Charlando, él me dice, che Hugo, ¿vos los domingos tenés en la tarde 2 misas? Sí, ¿por qué? No, porque el otro día fui a visitar a un curita que estaba internado ahí en la clínica y vi una cola de gente entrando a la iglesia y gente saliendo de la iglesia. El crecimiento de la iglesia captura la atención del mundo no cristiano.
Hace un par de semanas atrás yo estaba viajando. El intendente llama a la oficina. Dice, estoy pasando por la ruta, no digo todos los días, pero muy seguido. Voy hacia el aeropuerto y vuelvo. Y veo el templo que están construyendo. Quiero irlo a ver. Digo, antes había que invitarlo para la inauguración y no sé si venían. Ahora el tipo quiere ir cuando todavía no está construido. Quiere ir a ver la obra. Y yo no estaba, hermanos. Pero cuando una iglesia crece, esa es otra posibilidad. Hay una multiplicidad de liderazgo, hermano. No depende de que el pastor vaya, de que el pastor esté. Hay mucha gente que puede hacer estas cosas. ¿Quién dice amén? Hay gente preparada, gente capacitada, metidos en ciencia, metidos en política, metidos en educación, metidos en todo, hermano. Y siempre hay hermanos que honran al Señor en ese sentido. Así que capturó la atención del intendente, porque veía el crecimiento. ¿Saben? La falta de crecimiento no estimula a nadie. Yo ya soy abuelo por la gracia de Dios. Ustedes dirán, imposible, tan joven, tan vital, tan joven. Imposible. No, sí, les quiero decir que sí, tengo 2 nietos. Y la verdad que desesperadamente con mi señora pasamos, vemos a ver cómo creció, qué gordito está. Uy, cuánto aumentó, va al médico, aumentó 50 centímetros, aumentó 1 centímetro. Nos encanta que crezca. Yo no conozco un padre que esté feliz con que su hijo no crezca. No conozco un almacenero que esté feliz cuando vende menos. No encuentro un comerciante que esté feliz. Tuve que cerrar el negocio, ir a alquilar uno más chiquitito y más metido porque no lo veo feliz. ¿Por qué los pastores podemos estar conformes con la falta de crecimiento? ¿Por qué? Me quiero revelar, hermano. Estoy revelado con la falta de crecimiento. De veras que sí. El crecimiento exponencial es el resultado de la bendición de Dios. El libro de Génesis dice que ese año Isaac, las cosechas fueron tremendas. Cosechó 100 veces más. ¿Cuánto? ¡Wow! 100 más de lo que plantó. Impresionante. ¿Sabes qué dice? Porque el Señor lo bendijo. El crecimiento no tiene que ver con carne ni sangre, porque la obra de Dios no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y nadie puede negar el crecimiento de la iglesia, porque es negar la obra del Espíritu Santo. Crecimiento exponencial hace sonreír a Dios. Como cuando el siervo se presentó, dice, Señor, me diste 10, qué bien. Y traigo 10 más, Señor. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, se alegró en el Señor, en el siervo productivo. Decí conmigo, productivo. Algunos la palabra crecimiento, que es el productivo, parece que no es muy espiritual, parece que es material. Pero desde el Génesis, cuando el Señor le ordena a toda la creación que se multiplique, está el crecimiento, hermano. Así que se alegró el corazón del Señor con aquel siervo que multiplicó, no con aquel Señor, recibí 10, los visité, les llevé la Santa Cena a la casa, alquilé una combi, los traje al culto, le festejé el cumpleaños, no se me fue nadie, Señor, me diste 10, acá están los 10. No, Señor, traje 10 más. Me diste 5, traje. Me diste 1, Señor. Tuve miedo y lo escondí. Bueno, no te hagas problema, da igual, cada uno hace lo que puede. ¡No! Se enojó el Señor. Vos sabés lo que me ha costado esto, le dice. ¿Cómo que lo escondiste? Nosotros muchas veces somos más misericordiosos que el Señor. Lo reprendió, ustedes ya saben la historia. Así que desde esa perspectiva, mi pasión, mi esfuerzo y mi entusiasmo es para que la iglesia crezca, creciendo el reino de Dios donde sea. En mi ciudad básicamente, pero en otras ciudades también. De acá del Retiro me estoy yendo a Concordia. Ahí establecimos un pastor apoyando a la iglesia. Cumplen 10 años.
fundaron una escuela. Nunca más la iglesia fue la misma, ha crecido tremendamente. Y una escuela que es testimonio en medio de la ciudad. Así que crezca en todos lados. No trabajo para no cosechar, hermano. ¿Alguno de ustedes le gusta trabajar y no recoger? ¿Han visto algún pescador que vaya de pesca y venga feliz sin pescar? Espera la noche, entra por la puerta de atrás, que la esposa ni se entere, que los muchachos del barrio ni le pregunten cómo te fue en la pesca. ¿Y ustedes creen que al Señor le gusta pescar sin levantar peces? Cuando vinieron los discípulos de trabajar toda la noche y no habían levantado peces, ¿qué les dijo? Vuelvan y tienen la red de nuevo. Y el Señor se puso feliz cuando trajeron pescado. Cuando preparó la cena, hermano, cuando preparó esa fiesta, ninguno quería venir. Y al Señor no le gusta preparar una fiesta para que no vengan. Bueno, vayan, inviten a los mendigos, vayan a las plazas, inviten a cualquiera, porque yo hice una fiesta y quiero gente. Gloria a Dios. ¿Está en tu Biblia eso? ¿Sí? No forma parte de nuestra predicación, ¿no? Pero el Señor no le gusta. Y nosotros que somos siervos de Dios, tenemos que tener el espíritu del Señor. Pablo decía, yo no doy golpes al aire. No gasto esfuerzo porque sí. Yo sé dónde golpeo para producir frutos, Yo quiero decirte que pasé años de profunda frustración. Todo esto que recibí de mi iglesia, de mis pastores, todo eso que les conté al principio, cuando salí de mi ciudad y me fui a preparar al seminario, recibí capacitación en otro orden y ahí empecé a descubrir otros valores. Que la capacitación intelectual, que la taché, que los libros en la biblioteca, que un montón de cosas eran lo importante. Me iba a la obra práctica y el que iba a la obra práctica perdía. Y los que se quedaban jugando al tenis y estudiando, el lunes eran premiados. Y los profesores nos decían, vos viniste a estudiar acá. Conclusión, empezamos a dejar las iglesias y empezamos a dejar la pasión por la iglesia y la pasión por el mundo. Había un compañero que decía, pastor, estuvimos toda la semana de campaña evangelística. A mí eso no me importa. Y uno empezó a comer eso. Y yo entré, lo compré y viví. Y me empecé a meter en toda organización que podía pensando que el éxito de la tarea pastoral era estar acá, allá, metido acá. Y me daba cierto placer. Pero la verdad, cuando ponía mi cabeza en la almohada, me sentía frustrado porque mi iglesia no crecía. Y entonces de pronto los pastores corremos el riesgo de tener fama por nuestro nombre, pero no hay obras. ¿Me entendés? Yo te digo lo que a mí me pasó. Y leía en la Biblia, en mi Biblia, yo tengo una Biblia personal, que dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo me di cuenta que no me conocían por los frutos, me conocían por mi fama. Y empecé a sufrir y a preguntarme qué me está pasando. Y empecé a avergonzarme. Y empecé a hacer lo que hace el gobierno. A esconder la información. Cierren la puerta. ¿Cuáles son las preguntas que a los pastores no les gusta que le hagan? ¿Cuántos bautizaste este año? No nos gusta. ¿Cuántos se convirtieron este año? No, nos estamos capacitando. Nos pasamos la vida capacitando, hermano. Y el infierno se está llenando. Tenemos nuestro propio index. Tenemos nuestras propias cifras. Dejamos de publicar cuánta pobreza, dejamos de publicar cuánto desempleo, dejamos de publicar aquellas cifras que tendrían que marcar nuestra agenda. Y entonces empezamos a manejar otras cifras. Fui a un evento, fui a un congreso, me invitaron a predicar. ¿Y qué? Si las cifras que nos interesan y que el Señor va a preguntar es, te di 10, hermano, puse en tu mano 10, ¿cuánto me estás trayendo? Y si vos crees que yo soy medio materialista en esto, arreglátela con el Señor, porque es el Señor el que te va a pedir cuenta, no yo. Yo me asusté
cuando empecé a ver esto. Así que no sé si vos estás de acuerdo con el rendimiento de tu esfuerzo. Yo pasé un tiempo donde lloré, porque no es que uno no trabaje, pastor, querido, amado. No estoy diciendo que no trabajemos. Por ahí trabajamos mal y ponemos el esfuerzo en lugares equivocados. ¿Me entiendes? Entonces todo lo que hacemos termina sin fruto y terminamos frustrados. Porque nuestra iglesia no crece y cuando la iglesia no crece hay problemas que nunca se superan. Cuando la iglesia no crece, doña Pepa era la de Afranchino, sigue estando ahí. Y su voz sigue siendo importante. Nos pasamos la vida capacitando. Yo tengo miedo de estar desenfocado en el ministerio. Hay una pregunta que sería buena que nos hagamos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Pastores, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué levantó su iglesia? ¿Cuál es el propósito central, el propósito específico del Señor? Yo no sé cuál es el tuyo y no te importa cuál es el mío tampoco, pero te quiero contar cuál es el de tu Señor y el de mi Señor. Jesús la tenía en claro y Él dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor y levantó a su iglesia para que la iglesia cumpliera la misión de Cristo. Decí conmigo, salvar, no te escuché, salvar lo que se había perdido. Y cuando perdemos el objetivo de salvar lo que se había perdido, los pastores estamos desesperados para saltar de pastor a profeta, de profeta a apóstol, de apóstol a querubín, de querubín a serafín. Y eso se da porque no tenemos en claro para qué hacemos lo que hacemos. Y entonces nos confundimos y creemos que estamos para mandar a otros y para estar encima de otros. Y el Señor nos ha enviado a anunciar el evangelio del arrepentimiento. Pablo prepara a un discípulo. Él tenía un seminarista y lo enfoca, le pega 2 cachetazos y le dice, Timoteo, haz la obra del evangelista. Perdón, hay que aclarar que es evangelista, ¿no? Porque no se usa. ¿Sí? Yo conozco a 2 personas acá, claramente, que no se avergüenzan de decir soy evangelista. Uno es Pablo Tirch, por ahí anda. Si vos le preguntás, Pablo, ¿vos sos pastor? Sí, estoy con una iglesia, pero lo mío es ser evangelista. Y otro que hasta lo tiene en su tarjeta de presentación, es Roberto Paso. Si vos le ves la tarjeta, dice, pastor evangelista. Y si nosotros tuviéramos eso en nuestro ADN y claridad en el objetivo, dejaríamos de aspirar al apostolado para hacer la obra del que nos llamó, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Haz la obra del evangelista, que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Me incomodaba el pastor Paso a mí, a todos, porque no sabíamos con qué iba a salir. No tenía filtro. Bueno, no lo tiene, nunca lo tuvo. Vamos a una empresa grandísima de máquinas viales, topadoras, y entra él y nosotros su séquito atrás. Y nos miramos diciendo, miramos para otro lado porque los enfrentaba y aparecía el dueño de esa empresa y le dice el pastor, qué máquinas poderosas que tiene. Sí, dice, son las mejores en este momento, las traemos de no sé dónde. Y esta tiene no sé cuántos HP y puede mover tanta tierra y hacer tanto movimiento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza de máquina! Sí, nosotros llevamos más aliviados. Está siendo más político, decíamos.
hasta que le dice, usted sabe que si a estas máquinas poderosas, con un motor tremendo, con tanto poder para desarrollar, si no le echa nafta, no funciona y no hace nada. Sí, así usted no podía haber hecho este negocio si Dios no lo bendice. A usted Dios lo ha bendecido. Y nosotros. Decí conmigo, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, decía el dueño de la empresa. ¿Y sabe qué? Yo estoy acá para que usted invierta en esta juventud que es sana, que no anda tirando bombas. Éramos unos mojigatos nosotros. Pero eran los años 70. Esta juventud sana que trabaja por el país y ahora viene un congreso. Qué bueno sería que usted los bendiga y apoye esto. ¿Cómo no, pastor? ¿Cómo no, pastor? ¿Se acuerdan? La calle Rawson. Hay heridas que no las he superado. Pero de pronto nos transformamos en expertos de seminarios, de conferencias, de clínicas, de retiros, de qué sé yo cuántas cosas. Corremos detrás de los nuevos gurúes evangélicos. Escuchamos que hay uno por ahí, salimos corriendo. Detrás de los apóstoles, los profetas. Por ahí escuché uno que se presenta como coaching. Está genial eso. Este no es pastor, es coaching. Qué manera de disimular que tenemos, hermano. Qué manera de aparentar con el mundo. Menos evangelistas somos todos, hermano. Y la iglesia se contagia de eso porque el espíritu de tu iglesia es el espíritu del pastor. Vos sos el líder que Dios ha levantado. ¿Qué querés? Que tu iglesia evangelice si vos no tenés pasión por las almas. ¿Qué querés? Que tu iglesia crezca si no llorás por la falta de crecimiento. Corremos detrás de la unción, temblamos, nos caemos, nos levantan, nos volvemos a caer, nos levantamos, nos volvemos a caer y nos vamos felices. No está mal, pero ese no es el propósito final. ¿Cuántos recuerdan el avivamiento en Pensacola? Empezó con una campaña evangelística. Lo invitaron al pastor Esteban Gil, lo conozco personalmente. Él estuvo de misionero en Neuquén, levantó una iglesia en Neuquén, un evangelista feroz. El pastor de Pensacola lo invita a una campaña evangelística por el Día del Padre. En esa campaña se convierte un montón de gente, empiezan a pasar cosas. Y pasó lo que no debería haber pasado. La creyentada empezó a ir al avivamiento. Los hoteles se llenaron de creyentes, de pastores. No habían boletos de avión. El avivamiento dejó de ser avivamiento. Porque el avivamiento es para dar vida a los muertos y no para revivir a los que están vivos. Tengo un informe, no sé si es tan cierto, que hay en Pensacola, hoy hay 200 miembros. Echamos a perder hasta los avivamientos. Los avivamientos no son para nosotros. Tenemos que buscar un avivamiento para mi ciudad. Un avivamiento para los que no conocen a Cristo. El Señor desata un avivamiento y lo copamos los creyentes. Lo apagamos. El Espíritu Santo se va por otro lado porque Él está preocupado por los que están muriendo sin Cristo. No lo quiere. Conozco otro avivamiento. Sucedió en una ciudad del Medio Oriente. Fue un avivamiento que no fue dentro del templo, de un edificio, afortunadamente, si no hubieran vendido entradas VIP. El otro día me encontré con uno de estos avivamientos que cobraban tanto la entrada y en un sitio VIP te duplicaban la entrada con una unción especial. Con una unción especial. Hermano, a los que tienen guita pedirle una buena ofrenda, pero no le hagas creer que porque paguen un asiento van a tener una unción especial. Estamos locos. Estamos vendiendo, sí, y pescado podrido también. Ese avivamiento fue en Jerusalén. Fue en las calles de Jerusalén.
explotó la ciudad. Se convirtieron 5.000. No tenían folletos, ni micrófono de mano. No tenían tarjetas para anotar a las decisiones de fe. ¿Cuándo el Señor dijo que vamos a hacer una campaña evangelística? Esto me pasó a mí. Vamos a hacer una campaña evangelística. Sí, pero no estamos preparados. Nos tenemos que preparar, porque si no después se pierden. Están perdidos ya. Ya están perdidos. Anunciaron, no una unción nueva, que a ese que habían crucificado, Dios lo levantó como Cristo y Señor. ¿Y qué podemos hacer? Arrepiéntanse para perdón de los pecados. Y empezó a correr por todo el mundo. Y empezó a correr por todo el mundo. Muchas iglesias se encuentran encerradas, gozándose en el Espíritu. Pero el Señor nació, vivió y murió por los perdidos. Pero lo trágico de nuestras iglesias, queridos colegas, amigos, es que seguimos haciendo lo mismo. Cerramos los ojos a las cifras. Cerramos los ojos a nuestra realidad. Hace 45 años la convención largó un lema: superando la barrera de los 60.000. Dudo que seamos más de 60.000 hoy, la denominación. Lo dudo. Lo que sí se han multiplicado son las iglesias. Y eso habla muy mal, porque habla más de división y de enfrentamiento de líderes que de crecimiento sano. No sé si vos compartís esto. Déjame que te lo diga. No te ofende a vos, me afecta a mí, yo soy parte. Y quiero volverte a decir, esto no es un problema de quién es el presidente, o quién fue, o quién será. Esto es un problema de nosotros, los pastores. ¿Qué estamos esperando? ¿Que la convención nos salve? No. ¿Quién va a venir? Nosotros somos los responsables de que la iglesia crezca. Yo soy el techo de mi iglesia. Y mi iglesia no va más allá de donde el pastor no ve, no hace. Yo siento mi carga en mi iglesia de levantar mi techo para que entren más. Ampliar mi visión, mi entendimiento. Porque mientras yo crezco como pastor y me amplío, mi iglesia crece y se amplía. Pero si yo me quedo en la chatura de mi estatura, hasta ahí va a llegar mi iglesia. Por eso el problema es que no crecemos. El altar en la ciudad no está porque nadie sabe que está la iglesia. Nos ignoran. Yo soy el pastor de la iglesia. Sí, díganle que otro día lo atiendo. Tiene que llegar el momento en que te vengan a buscar. Que digan, pastor, lo necesitamos. Ahí en Cinco Saltos se armó un problema gravísimo por material contaminante y estaban contaminando las napas del agua. ¿Quién fue el que se puso al frente y en defensa de la ciudad? El pastor Eduardo Araya. ¿Me entiende? Porque el dolor de la ciudad debe ser nuestro dolor. Y la ciudad debe ver que amamos a la ciudad. Y que estamos sabiendo sus problemas. Y que estamos comprometidos con sus problemas. Y que somos parte de la solución y no del problema. Porque hasta ahora que yo sepa, la mayoría de los pastores golpean las oficinas públicas para pedir una ayudita. Algunas chapas, un par de ladrillos. Últimamente estamos pidiendo pantallas LED, computadoras y otras cosas. Lo trágico es que seguimos haciendo lo mismo. Y déjenme decirle que nada va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Quisiera desafiarte a que intentes algo nuevo, por favor. Que cambie tu forma de pensar, que cambie tu visión. Porque si estás esperando algo nuevo y hace 20 años que seguís haciendo lo mismo y el mismo estímulo de estilo pastoral, yo te profetizo, aunque no soy profeta, que te voy a ver dentro de 20 años y vas a estar en el mismo lugar. Porque nada nuevo pasa si no hay un cambio. Y la iglesia no cambia si no cambiamos nosotros.
Hay un antiguo librito que se llama Su iglesia puede crecer. Lo leí hace 35 años. Lo empiezo a leer y leo. La falta de crecimiento es un problema pastoral. Lo tiré. No me gustó nada. Yo estaba convencido que la falta de crecimiento era por los diáconos de mi iglesia. Yo pensé que la falta de crecimiento era por los jóvenes por falta de santidad. Yo pensé que la falta era por los maestros. Y este tonto me dice en el libro que soy yo. Y yo me estoy esforzando. Pasaron varios años hasta que lo volví a leer y entendí, hermano. Yo era el problema. Yo tenía que cambiar para que mi iglesia cambie. Yo tenía que ampliar el techo de mi visión. Nada va a cambiar. Queremos, esperamos nuevas cosas, pero no nos atrevemos a hacer nada nuevo. ¿Cómo va a venir algo nuevo si no intentamos? Los políticos pierden una elección y cambian al jefe de campaña. Pierden una elección y cambian al asesor de imagen, cambian el lenguaje. Lo escucharon a Macri y a Scioli ahora. Ellos tienen en claro que necesitan votos. Y cambian. Un programa de televisión que se les cae el rating, cambian el horario y si no cambian al animador. ¿O no? ¿Sí? Claro que sí. Y nosotros seguimos con la misma. Esto no anda, no produce fruto. Pero yo soy bautista. Y los bautistas somos así. Mi objetivo es que el mundo crea. Mirad lo que dice Hans King. A ver, primero este pensamiento. Eclesiológicamente e históricamente o doctrinalmente hay muchos tipos de iglesia. Pero a Dios no le importa el origen doctrinal, histórico de la iglesia. Si tu iglesia es del 1600, del 1800, si es del 1900, si levantan las manos, si bajan las manos, si cantan fuerte. Todas esas son las diferencias humanas que a nosotros nos interesan tanto para diferenciarnos. El Señor hace una distinción entre dos tipos de iglesia, espiritualmente, las que están vivas y las que están muertas. Después, lo demás es accesorio. Lo demás no tiene mucho sentido. Hans King, un gran teólogo, dice: quien desee que la iglesia muera y se convierta en la tumba de Dios, debe desear que siga como está. ¡Wow! Quien quiera que la iglesia prospere y viva, debe desear que cambie. Solo si cambia y se renueva, se mantendrá igual. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, por favor. Hace varios siglos atrás, William Booth, preocupado por ganar a los chicos del este de Londres, dice: ¿cómo puedo ganar a esa gente? La gente más pobre, en miseria. Inventó el Ejército de Salvación. Le vamos a poner uniformes relucientes. Le vamos a dar instrumentos y vamos a ir a tocar música y vamos a captar la atención. Así que los fines de semana iban. Los chicos salían, miraban los instrumentos, los uniformes, y les predicaban ayuda social, una barbaridad. Resultó impresionante, impresionante. Si hoy se levanta William Booth y ve que siguen haciendo la novedad de hace 2 siglos atrás que él inventó, pues se tira al río, se pega un tiro, porque hace 2 siglos fue una novedad eso. Y nosotros muchas veces tenemos por jactancia cuidar y conservar lo que hemos recibido de nuestros padres. Yo no hago lo que hizo el pastor Paso, pero me inspiro en cómo lo hizo y cómo le resultó. ¿Me está entendiendo? Son otros tiempos, son otros modos, son otras ciudades. Es distinto. Yo no puedo hacer lo que él hizo, porque si no yo sería un transportador de un método que inventó el pastor Paso hace 30 años atrás. Pero yo me inspiro en el espíritu de él. Cómo rompió preconceptos, cómo se metió en la ciudad, cómo predicó desenfadadamente, cómo no tuvo vergüenza de levantar jóvenes y jóvenes y jóvenes y jóvenes y mandarlos a la obra. Eso me inspira, eso me desafía.
El mayor problema es nuestra propia necedad. Estar convencido de lo que hacemos está bien, aunque los resultados son un desastre. Y el Señor dice, por sus frutos. Cuando vi la tapa de la carpeta de ustedes, me hizo recordar algo que cambió mucho mi ministerio. Este pasaje, de Jueces capítulo 3, del verso 3 al verso 5, cuando el Señor envía a Josué a santificar a Israel, ¿se acuerdan? Y le dice que cuando vea el arca del pacto, que cuando vea la presencia de Dios en el arca del pacto, que se empieza a mover, que Josué fuera detrás de esa presencia y el pueblo detrás. Y le dice, no la pierdas de vista, porque vas a ir por un camino que nunca antes has ido. Y finalmente le dice, santifíquense, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, aprendí que la santidad es un poderoso recurso para el crecimiento de la iglesia. Dígame, pastor, ¿cuánto hace que no predica sobre la santidad? Dígame, pastor, ¿cuánto hace que no reclama santidad en el pueblo de Dios? ¿Cuánto hace que no hacemos un día de ayuno, 2 días, 20, 40 días, buscando santidad en el Señor? Porque creemos que eso va a espantar a algunos. Porque los jóvenes de hoy son más liberales y vamos a perder muchos jóvenes. Mejor bajemos el nivel de exigencia. ¿Sabes qué? Yo aprendí que la santidad es un arma poderosa, que no es cosmetología santurrona. A veces pensamos que la santidad es algo inicuo, es algo que no tiene efecto, que simplemente sirve a lo estético, pero que no es algo concreto. Y el Señor le dice, santifíquense porque haré maravillas. La santificación de Israel derribó los muros de Jericó. ¡Ey! No fueron los jarros ni las trompetas, fue la santificación. Los jarros y las trompetas no hubieran tenido efecto si el pueblo no se santificaba. Y cuando el pastor está preocupado por la santificación, el Señor te va a mostrar cosas tremendas que ocurren en la vida de la iglesia. Hace unos años vine a visitar a mi hermano que vivía en Córdoba y fuimos al lago San Roque a pasear. Y entonces alquilamos un bote. Es mi hermano menor. Y entonces subimos al bote y aunque él era menor que yo, él agarró los remos. Yo sentía que por ser el mayor yo tenía que agarrar los remos, ¿no les parece? Falta el respeto de los hermanos menores. Así que él empezó a remar y iba con su esposa, yo iba con mi esposa. Éramos felices, no teníamos hijos. Después vinieron 6. Y nos metimos en el lago, hermoso. Tenía agua en ese tiempo. Les quiero decir que el lago San Roque, tiempos atrás, en la época de los dinosaurios, había agua. Mucha. Y en el medio del lago dice, ¿por qué no seguís vos? ¿Sí? Nos levantamos ahí en el bote, nos agarramos. Se sienta y yo tomo los remos. Adentro mío digo, le voy a enseñar quién es mayor. Agarro los remos y empiezo. Yo estaba esperando que él dijera, ¡wow! No lo decía. Entonces, ¿cómo hago en medio del lago para ver la velocidad que había alcanzado? Entonces pongo mi mirada en una de las casitas. Y a medida que remaba, veía que la casita hacía así. Después la miraba y seguía ahí. Y seguía ahí. Digo, bueno, lo que pasa es que está muy lejos y a la distancia. Así que clavaba más los remos. Ya empecé a... Cuando ya no daba más, mi hermano se empieza a reír. Y como yo me crié en una casa con 5 hermanos varones, todo era supervivencia. El que se descuidaba perdía, el que llegaba tarde a la mesa se quedaba sin milanesa, el que abría el cajón se quedaba sin el calzoncillo limpio. Todo era supervivencia. Y yo dije, ¿me macaneaste? ¿Qué hiciste? Y se reía, no podía parar de reírse. Y entonces se da vuelta
y empieza a levantar con el cordel el ancla. Un tarro de lata así lleno de hormigón. ¿Y sabes qué? Me ayudó a entender que muchas veces los pastores nos esforzamos en la superficie. Hacemos el mejor esfuerzo, pero hay pecados ocultos de la iglesia, personales, escondidos, y por más esfuerzo, y por más trompetas, y por más jarros que se rompe, no marcha la iglesia. Hay sensación de movimiento. ¿Viste esos informes? Se bautizaron 3, uno se fue, a uno lo disciplinamos y uno se murió. Bautizás 3 y te da la sensación que la iglesia crece. Y después cuando llega fin de año estás otra vez igual. Yo sentía el bote hacía así con los remos, pero no avanzamos, hermano. Me di cuenta que la santificación es fundamental y esencial para la marcha de la iglesia. Decía amén, por favor. Aprendí que el pastorado es liderazgo espiritual puesto por Dios para guiar a la iglesia y para ir delante de la presencia de Dios, sabiendo qué quiere Dios que yo haga. Cuando se convierte Pablo, le hace la pregunta esencial que tenemos que hacerle al Señor todos los días. Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas veces corremos con el piloto automático haciendo lo que creemos que hay que hacer y repitiendo lo que siempre hicimos. Pablo, lo que estás haciendo es dar cosas contra el aguijón. Crees estar sirviendo al Señor, pero te estás peleando con el Señor. Tenés un buen corazón, pero estás pateando mal, hermano. Dios tuvo compasión como tiene compasión de nosotros. Examinemos si lo que estamos haciendo está bien. Yo entendí que el liderazgo tiene que ver con eso, hermano. Déjenme, a pesar de que el pastor Bernardo mencionó algo, pero lo quiero afirmar ya que estamos en este día. El pastor no es el presidente de una asamblea democrática para moderar la opinión de todos y ejecutar las decisiones de la mayoría. Yo aprendí que no es eso. Que mientras hice eso, mi iglesia no marchó. Que cuando asumí la responsabilidad de acercarme a la presencia de Dios, de preguntarle al Señor por dónde iba y después transmitírselo a la iglesia, mi iglesia no avanzó. Porque yo hice lo que aprendí de mis mayores, pero tengo que aprender de lo que el Señor me dice. A mí me llamó el Señor, no sé a quién te llamó vos. A mí me llamó el Señor y me puso para liderar la iglesia. El Señor le dice a Josué: Josué, cuando veas que el arca se mueve, camina atrás del arca, camina atrás de la presencia. Pastor, camina detrás de la presencia. Pastor, no caminé detrás de la denominación, de la presencia de Dios. Es detrás de la presencia de Dios que vamos a saber qué camino andar. Es detrás de la presencia del Señor. Yo estoy convencido que esta tarea es más difícil, hermano. ¿Saben por qué? Mira, a mí me pasaron varias cosas. Como ser unos hermanos que administraban nuestra mutual, la arruinaron mal y se fueron de la iglesia. Dejaron la mutual endeudada en $1,5 millones. Preguntale al lado si escucho bien. $1,5 millones. Hacía un tiempo atrás, a causa de esas diferencias que hemos tenido, estos hermanos se quedaron con la mutual, mientras nosotros seguimos el camino del Señor. Y yo le dije a los líderes: no nos vamos a pelear. Vamos a tomar la actitud de Abraham. ¿Se acuerdan con Lot? Elegí la tierra. Y el tonto de Lot eligió la peor tierra. No, eligió la mejor. Vamos a dejar que ellos decidan. ¿Qué quieren? ¿La mutual? Tomen la mutual. Amén, aleluya. Pero a los años, $1,5 millones. Y se fueron. Entonces yo reúno a los pastores. Viene
un contador externo y me dice, pastor, yo sé que usted no está metido en esto, pero usted no me conoce mucho a mí. Pero yo vengo a decirle, escúchame, esta es la lengua de un incrédulo, de un infiel. Pastor, yo vengo a decirle que si ustedes no hacen algo, la iglesia va a perder el testimonio y el patrimonio. Diga conmigo, los burros hablan. El Señor hace hablar los burros. Así que yo junté a los pastores y le digo, hermano, tenemos que tomar esto, es un desastre. Me dice, pero Hugo, vos nos dijiste que lo dejáramos. Y ahora que hay $1,5 millones de pérdida, ¿lo vamos a tomar? Si diera ganancia. ¿Y saben qué? Hay un hermano que me hizo una pregunta que es la pregunta más difícil para un pastor. Decime una cosa. ¿Esto te lo mostró el Señor o no te lo mostró el Señor? Porque si vos decís que te lo mostró el Señor y después perdés toda autoridad. Yo prefiero ser un líder democrático. Porque la democracia reparte culpas. ¿Qué quieren que hagamos? No lo quieren hacer, entre todos decidimos no hacerlo. Pero a mí me puso el Señor. ¿Me entendés? Y yo creo que hasta que los pastores plenamente no entendamos la responsabilidad espiritual, no de hacer lo que queremos, no de convertirnos en autoritarios y déspotas de la iglesia, pero sí de caminar detrás de la presencia de Dios y decirle, amado pueblo, el Señor nos guía por acá. Algunos nos van a querer ir, pero mi responsabilidad es decirle por dónde nos guía el Señor. Algunos están preguntando qué pasó con la deuda, ¿no? Nos fuimos a las Islas Caimán. Pagamos la deuda, hermano, por la gracia, misericordia del Señor. Nos fuimos a las oficinas, lloramos delante de Dios, confesamos los pecados, ungimos con aceite la computadora. Yo no sé si eso está en tu agenda, pero la desesperación hace cualquier cosa. Ungimos las computadoras, ungimos los escritorios. Tomamos 2 Crónicas 7:14. Señor, vos dijiste esto. Vos dijiste que si nos arrepentimos, vos dijiste que si confesamos, Señor, tú nos perdonarías los pecados y sanarías la tierra. Hace algo, por favor. Yo adentro mío tenía el plan B. Agarrar una computadora y dárselo a un empleado, agarrar un escritorio, dárselo a otro y repartir. ¿Quién puede pagar $1,5 millones? Decí conmigo el Señor. Pero no pagamos $1,5 millones. La escuela se multiplicó por 5, de 350 pasó a 1.500. Edificamos un edificio de 3 pisos para toda la escuela primaria y jardín y completamos el secundario, pagando la deuda. Y usted dice, ¿qué tesorería que tienen? Llena de oro y de plata. Llena. Entonces, cuando un pastor se aferra a lo que Dios le revela, no te preocupes, porque no serán avergonzados los que en Dios confían. Decí conmigo, no serán avergonzados los que en Dios confían. Y yo tiemblo más delante de la presencia de Dios que de una comisión de diáconos, que de una comisión coordinadora. Cuando ese hermano me miró a la cara y me dice, decime, pastor, ¿te lo mostró el Señor o no? Y yo dije, todavía no aprendo la lección. Y le dije, yo me equivoqué con ustedes, perdónenme. Borramos todo lo dicho, vuelvo atrás. He estado orando y ayunando, he estado muy preocupado. Vino el contador externo, me dijo esto. He estado buscando la voluntad del Señor y el Señor me ha dicho que tomemos la mutual. Que en las próximas elecciones el liderazgo pastoral de la iglesia va a tomar. Dios nos prosperó, nos sacó de las deudas, multiplicó la superficie construida. El Señor hizo maravilla. Ni le quiero contar lo que hablamos antes de venir acá, porque alguno se puede espantar. Ya estoy espantado yo. Aprendí que el pastorado
El pastorado requiere estar pendiente de los nuevos caminos. Josué, no perdás de vista el arca, porque por el camino que vas a ir nunca antes has andado. Pastor, por el camino que te va a guiar el Señor, nunca antes has andado. Nunca antes has andado. No es un camino de tradiciones, no es un camino de repeticiones denominacionales. El camino del Señor es una línea recta que va de gloria en gloria, de victoria en victoria. No es un camino circular en el desierto. No lo es. Hay un camino jamás andado. Nosotros los pastores muchas veces preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. Tenemos más seguridad en lo que hacemos y olvidamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Quiero bendecir tu vida y decirte: animate por lo nuevo de Dios. No sé qué es lo nuevo de Dios por tu vida, pero quiero decirte que estoy seguro que lo nuevo de Dios es lo mejor de Dios. Que lo mejor de Dios está delante y no atrás. Que dejes de manejar mirando por el espejo retrovisor tu historia y tu pasado. Empezá a mirar por el parabrisas y mirar las grandes cosas que Dios tiene para tu ministerio. Dale un aplauso al Señor. Entendí. La única barrera para el crecimiento exponencial es la falta de fe. Es la falta de fe. Y dice que no pudo obrar muchos milagros porque no encontró fe. Digo yo, ¿qué milagros no se han hecho en tu ministerio? ¿Qué milagros no se han hecho en mi iglesia todavía? Por la falta de fe, por haber dudado. La falta de crecimiento exponencial es la falta de fe. Y el crecimiento exponencial empieza cuando hay un pensamiento exponencial, cuando yo empiezo a pensar en grande. Dios sale al encuentro de la nación de Israel derrumbada, derribada, no había piedra sobre piedra, abatida, desolada por el enemigo, sin cultivos, sin murallas, sin puertas. Se lamentaban: Jehová me ha abandonado, me dejó el Señor, se alejó de mí. Dios no escucha mi oración, Dios no se acuerda de mí, Dios no tiene de mí memoria. Así estaba Israel. Y el Señor se manifiesta y le dice: regocíjate estéril. La que no daba luz, alégrate y levanta una canción, porque más serán los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Así que empieza y extiende, por favor, ensancha el sitio de tu tienda. Hazlo, por favor. Y extiende las cortinas de tu habitación. Y no seas escaso, mezquino, estrecho, mediocre, conformista. No lo seas. Alarga tus cuerdas. Refuerza las estacas. ¿Sabes por qué? Porque te extenderás. Declaro sobre tu ministerio: te extenderás. A derecha y a izquierda te extenderás. Y lo que logre el Señor en tu vida será poco, porque tus hijos, tu descendencia conquistarán naciones. Dale un aplauso al Señor. Empieza a dar cantos de júbilo. Señor, no tengo por qué alegrarme. No puedo ni pintar el templo. Se me ha ido un líder. Pastor, no tengo motivo de gozo. Empezate a gozar por lo que yo voy a hacer. No te goces por lo que ha pasado. Regocíjate estéril. Tu ministerio es estéril. Tu iglesia es escasa. Empieza a regocijarte, dice el Señor. El cambio empieza acá. Cuando vos entendés lo que Dios quiere hacer, y aunque no lo has visto, porque la fe es la convicción de lo que se espera, aunque no lo has visto, vos lo has visto en fe, y empezás a cantar y a cantar, aunque alguien venga y escuche tu oración y te diga: mujer, digiere
tu vino, estás ebria. No, Señor, estoy orando por crecer, quiero un hijo, quiero que mi iglesia crezca. El Señor te lo conceda, le dice el sacerdote. El Señor te lo conceda. Empieza a cambiar tu mente, ensancha el sitio de tu tienda, refuerza tu interior, las cortinas de tu habitación, tu vida interior, refuérzalas porque va a ser tan grande. ¿Sabes? Ellos no entendían nada. ¿Será verdad lo que dice el Señor? Mirá, harapientos todos, derrumbados todos. ¿Será verdad? La palabra de Dios es verdadera, hermano. La palabra de Dios no es yogur que se vence. Está vigente. Es para tu vida. Así que no seas escaso. No te limites, porque te extenderás. Quiero terminar diciendo: la expansión no es optativa. La expansión y el crecimiento es a causa del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el Señor murió para que todos sean salvos. Decí conmigo: todos. Todos. Escucha bien esto final, por favor. Y con esto ya no le doy más trabajo al tecladista. El plan de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria. Y cuando el Señor dice que toda la tierra sea llena de su gloria, tu ciudad está incluida ahí. Y tu iglesia también. Porque viene el Señor. ¿No hemos olvidado que el Señor vuelve? Vuelve el Señor. La segunda venida será majestuosa. No será como en Belén, hermano. No será en un pesebre. Va a venir en las nubes. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Las bodas del Cordero. Decí conmigo: las bodas del Cordero. Y en una boda hay dos: un novio que viene con sus vestidos celestiales, pero antes de venir ha preparado a su iglesia gloriosa y resplandeciente. Dice Pablo que él está ataviando a su esposa para sí mismo. Ese plan de Dios se va a cumplir. Algunos añoran la iglesia de primitiva. Yo quiero ser parte de la iglesia del último tiempo. Va a ser la iglesia más gloriosa, hermano. Porque el Señor no va a venir a buscar a su esposa en chancleta, rulero, despintada. No. El Señor va a venir a buscar una esposa resplandeciente. Metete en el plan de Dios. Metete en el plan de Dios. Y el plan de Dios no va a fracasar. No creas que porque vos no entres en el plan de Dios se va a arruinar el plan de Dios. Dios va a salir a buscar a otro. Va a salir a buscar otra iglesia. El Señor nunca ha quedado atado por una denominación. Todas las denominaciones empezaron con un avivamiento. Todas. Pero no todas terminan ahí. Estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo, por favor. Vos ya conocés denominaciones muertas. Ya lo sabés. Hay denominaciones donde sus obispos son muy famosos, hacen declaraciones, la toma la prensa, el presidente. Sus templos están vacíos, hermano. Eso no es. Hermanos, estamos a tiempo. Y a vos y a mí me ha llamado el Señor. Nos sacó a mí de, no sé, de la universidad, a vos del trabajo. Toda tu familia se involucró en la obra. No para que guardes los pocos granos. No para que seas el Gedeón escondiendo grano, no. Los campos están listos para la siega. Levántate, por favor, ponete de pie en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Ora al Señor, no sé qué te habló, no sé qué te dio, pero hay algo acá, hay una gracia de Dios, hermano. Hay una revelación para tu vida. Dios no tiene igual para todos. Dios tiene particularidades para cada uno. Pero lo que sí sé es que para todos es la activación ministerial. Yo quiero desatar una activación en tu ministerio en el nombre de Jesús. Yo lloraba cuando las sillas están vacías.
Ahora cuando el templo está lleno, lo que hago es agrandar el templo. Para que estén vacías, para llenarla. No para tener un templo lleno, porque es más influencia para la ciudad, porque es extendimiento del reino. Levantad tus manos y tomá algo de Dios de esta mañana, algo te ha dado. De acá no tiene que salir tu oído alegre, tu espíritu tiene que salir saltando. Tu espíritu tiene que ser afectado. Hay un cambio de mentalidad en esta mañana. Todo cambio empieza en tu mente. Dios quiere cambiarte el chip pastoral. Deja que el Señor lo cambie. Él es el Señor. No tengas miedo. En el nombre de Jesús. Padre del cielo, tú que nos has convocado del norte y del sur, del este y del oeste, nos trajiste hasta acá, Señor. Yo reprendo todo espíritu de temor, todo espíritu de mediocridad, todo espíritu de conformismo. Yo reprendo en el nombre de Jesús habernos conformado con lo poco, Señor. Señor, queremos ver la tierra por conquistar. Queremos ver la Argentina, es una deuda, Señor. Queremos ver nuestras ciudades afectadas, influenciadas por la iglesia. Señor, perdona nuestros pecados pastorales. Perdona cuando hemos pensado en chico, pensado en poco, cuando hemos contemplado nuestra seguridad. Señor, queremos vivir en la inseguridad de Dios y no en la seguridad de los hombres. Queremos devolverte el ministerio, decirte es tuyo, somos siervos. Señor, que tu sangre no sea derramada en vano. Hay tanta gente que se muere, Señor. Danos pasión, Señor. Enfoca el ministerio. Que volvamos, Señor, a entender la razón por la cual el Señor levantó la iglesia. Por favor, me estoy yendo de la tierra. Muchas cosas le podría decir, pero tengo esto que es lo central, lo neurálgico. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan una cosa, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.